La llamaban la Reina de Hielo, una mujer que había construido un imperio tecnológico sobre los cimientos de una voluntad inquebrantable y un corazón sellado. Esa noche, mientras una tormenta azotaba los ventanales de su penthouse en Polanco, Isabela Montenegro marchaba hacia el cuarto de servicio con una sola intención: despedir a su empleada por una insignificancia, por un simple documento fuera de lugar. Pero al abrir la puerta sin tocar, el poder y la furia se desvanecieron, reemplazados por un silencio que gritaba más fuerte que la tormenta. En el suelo, iluminada por una luz tenue, su empleada no lloraba por el trabajo que estaba a punto de perder, sino por la pequeña que ardía en fiebre entre sus brazos. Fue en ese instante, al ver la desesperación de una madre protegiendo a su hija, que Isabela, la multimillonaria, la CEO implacable, sintió el primer temblor en los cimientos de su soledad. Si crees que Dios obra de maneras misteriosas y que un solo acto de compasión puede desatar un milagro, suscríbete a este canal y escribe amén para recibir esta bendición en tu vida. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, la fortaleza de Isabela Montenegro se erigía como un monumento a la frialdad y al éxito. El penthouse era un laberinto de mármol blanco, acero pulido y cristal, donde cada objeto de diseño parecía elegido para repeler cualquier rastro de calidez humana. A sus 48 años, Isabela era la personificación del poder, una mente brillante cuya reputación, como la Reina de Hielo, la precedía en cada sala de juntas. Sin embargo, detrás de esa máscara de control absoluto, habitaba una mujer atormentada por un vacío que ni los millones en su cuenta bancaria ni los aplausos del mundo empresarial podían llenar. La pérdida de su propia hija años atrás la había convertido en una exiliada de sus propias emociones, una soberana en un reino de lujo y silencio, incapaz de conectar con nada ni nadie, hasta que la fiebre de una niña desconocida comenzó a derretir el hielo que protegía su alma herida. La llamaban la Reina de Hielo, una mujer que había construido un imperio tecnológico sobre los cimientos de una voluntad inquebrantable y un corazón sellado. Esa noche, mientras una tormenta azotaba los ventanales de su penthouse en Polanco, Isabela Montenegro marchaba hacia el cuarto de servicio con una sola intención: despedir a su empleada por una insignificancia, por un simple documento fuera de lugar. Pero al abrir la puerta sin tocar, el poder y la furia se desvanecieron, reemplazados por un silencio que gritaba más fuerte que la tormenta. En el suelo, iluminada por una luz tenue, su empleada no lloraba por el trabajo que estaba a punto de perder, sino por la pequeña que ardía en fiebre entre sus brazos. Fue en ese instante, al ver la desesperación de una madre protegiendo a su hija, que Isabela, la multimillonaria, la CEO implacable, sintió el primer temblor en los cimientos de su soledad. Si crees que Dios obra de maneras misteriosas y que un solo acto de compasión puede desatar un milagro, suscríbete a este canal y escribe amén para recibir esta bendición en tu vida. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, la fortaleza de Isabela Montenegro se erigía como un monumento a la frialdad y al éxito. El penthouse era un laberinto de mármol blanco, acero pulido y cristal, donde cada objeto de diseño parecía elegido para repeler cualquier rastro de calidez humana. A sus 48 años, Isabela era la personificación del poder, una mente brillante cuya reputación como la Reina de Hielo la precedía en cada sala de juntas. Sin embargo, detrás de esa máscara de control absoluto, habitaba una mujer atormentada por un vacío que ni los millones en su cuenta bancaria ni los aplausos del mundo empresarial podían llenar. La pérdida de su propia hija, años atrás, la había convertido en una exiliada de sus propias emociones, una soberana en un reino de lujo y silencio, incapaz de conectar con nada ni nadie, hasta que la fiebre de una niña desconocida comenzó a derretir el hielo que protegía su alma herida. La llamaban la Reina de Hielo, y esa noche el apodo parecía forjado en la misma tormenta que azotaba los ventanales de su penthouse en Polanco. Isabela Montenegro avanzaba por los pasillos de mármol con una furia silenciosa y precisa, cada paso un eco metálico en el vasto santuario de lujo y soledad que llamaba hogar. Un documento fuera de lugar, una insignificancia para el mundo, pero
una grieta inaceptable en el orden perfecto de su imperio. Su destino era la puerta del cuarto de servicio, un umbral que separaba su mundo de acero y cristal del pequeño universo de su empleada. En su mente, las palabras ya estaban formadas, afiladas como navajas. Está despedida. No habría explicación ni piedad, solo la ejecución fría de una regla rota. Con un movimiento brusco, empujó la puerta sin tocar, esperando encontrar lágrimas de súplica o miedo. Pero el poder y la rabia se congelaron. En el umbral, detenidos por una imagen que su mente calculadora no pudo procesar. En el suelo, bañada por la luz cálida y tenue de una pequeña lámpara, no había una empleada temblando por su trabajo. Había una madre, Elena, arrodillada y aferrada a un pequeño cuerpo que tiritaba de fiebre. No lloraba por el despido inminente, sino por una impotencia mucho más profunda, susurrando palabras rotas de consuelo al oído de su hija Lucía. «Perdóname, mi amor, perdóname por no poder darte más». Un lamento que atravesó el silencio del penthouse con más fuerza que el estruendo de los truenos. La pequeña mano de la niña, débil y ardiente, acariciaba la mejilla de su madre en un gesto de puro amor que rompió algo dentro de Isabela. La armadura de control que había tardado una década en construir se resquebrajó, y la frase que llevaba en la punta de la lengua se ahogó en su garganta, reemplazada por un silencio ensordecedor que gritaba el nombre de su propio dolor, un dolor que creía haber enterrado para siempre. La puerta del cuarto de servicio se abrió para revelar un universo completamente ajeno al resto del penthouse. No había mármol ni acero, solo paredes desnudas, una cama modesta cubierta con una colcha tejida a mano y una pequeña mesa de madera sobre la cual descansaba una lámpara de luz amarilla y cálida. Era un resplandor humilde que luchaba contra las sombras, dibujando un círculo de intimidad en el suelo. Este pequeño rincón era un santuario de humanidad en medio de la opulencia estéril, un lugar donde los objetos no eran de diseño, sino de necesidad y afecto. Un par de zapatos gastados junto a la puerta, un libro de cuentos con las esquinas dobladas y un pequeño osito de peluche al que le faltaba un ojo. El aire aquí no olía a los caros difusores de aroma de Isabela, sino a una mezcla de jabón barato, tela limpia y la inconfundible fragancia de la preocupación materna, un aroma que Isabela no había percibido en más de una década. En el centro de ese círculo de luz, arrodillada sobre la alfombra delgada, estaba Elena. Su uniforme, aunque limpio, parecía ajeno a su postura, que no era la de una empleada, sino la de una leona protegiendo a su cría. Su rostro, habitualmente sereno y eficiente, estaba descompuesto por una angustia silenciosa y profunda. Las lágrimas no corrían por sus mejillas, parecían evaporarse por el calor de su desesperación. Entre sus brazos, acurrucada contra su pecho, yacía la pequeña Lucía, un frágil bulto envuelto en una manta. Su cuerpo de 6 años temblaba violentamente, y su respiración era un silbido entrecortado que rasgaba el silencio. Elena le susurraba al oído palabras rotas, una letanía de amor y disculpa que no estaba destinada a los oídos de su jefa. Era una plegaria íntima, el lamento de una madre que sentía que su amor no era suficiente para proteger a su hija del dolor del mundo. Isabela se quedó paralizada en el umbral, una estatua de furia congelada. Las palabras afiladas que había preparado, «está despedida», se desintegraron en su garganta antes de poder nacer. Su mente, entrenada para procesar datos y estrategias, no pudo catalogar la escena que tenía delante. No era un acto de insubordinación, era un acto de amor puro y desgarrador. Y entonces lo vio. La pequeña mano de Lucía, ardiendo de fiebre, se alzó débilmente y acarició la mejilla húmeda de su madre. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Isabela fue como un relámpago que iluminó las ruinas de su propio corazón. En esa caricia no vio a la hija de su empleada, sino un eco fantasmal de otra mano, de otra niña en otro tiempo. La armadura de hielo que había construido con tanto esmero durante 10 años se fracturó con un crujido silencioso, y por la grieta se asomó un dolor tan agudo que casi la hizo caer. El mundo exterior se desvaneció. El estruendo de la tormenta contra los ventanales se convirtió en un murmullo lejano, reemplazado por los sonidos ensordecedores de la pequeña habitación.
la respiración febril de Lucía, los sollozos contenidos de Elena y el violento martilleo del corazón de Isabella contra sus costillas. Por un instante dejó de ser la reina de hielo. Era simplemente una mujer, una espectadora indefensa ante el sagrado y terrible espectáculo del amor de una madre. Su mirada, que minutos antes escrutaba en busca de fallas, ahora solo observaba, perdida en una mezcla de shock, memoria y una naciente empatía que le resultaba tan extraña como dolorosa. Ya no estaba en la puerta de un cuarto de servicio para ejercer su poder. Estaba en el umbral de su propia humanidad, un territorio que había abandonado hacía mucho tiempo y al que ahora estaba siendo arrastrada de vuelta por la fiebre de una niña desconocida. El tiempo se detuvo en el umbral. Para Isabella, el universo entero se contrajo hasta caber en el pequeño círculo de luz amarilla en el suelo. Cada detalle se grabó en su mente con una claridad dolorosa. El patrón desgastado de la alfombra, el temblor de los hombros de Elena, el brillo febril en la piel de la pequeña Lucía. Su cerebro, una máquina afinada para optimizar ganancias y aniquilar competidores, se encontró de pronto sin un protocolo para procesar la escena. El despido, la razón de su furia, se convirtió en una mota de polvo insignificante frente a la montaña de desesperación que tenía delante. La imagen de esa madre protegiendo a su hija no era solo una escena de pobreza, era un eco, un fantasma que había golpeado las paredes de su mausoleo personal, despertando un dolor que ella había jurado mantener dormido. La injusticia que percibía ya no era la de un documento fuera de lugar, sino la de un mundo donde el amor de una madre era su único y frágil escudo. En un movimiento casi robótico, Isabella dio un paso atrás, cerrando la puerta del cuarto de servicio con una suavidad que contradecía la tormenta que se desataba en su interior. Caminó a través de la vasta sala de estar, sus tacones ahora un sonido hueco y perdido en la inmensidad del mármol. El penthouse, su fortaleza de control, de repente se sentía como una jaula de cristal, fría y vacía, una vitrina exhibiendo una vida sin alma. Se detuvo frente al ventanal, observando las luces de la Ciudad de México borrosas por la lluvia, y sintió una soledad tan profunda que casi la ahogaba. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias ni el costo, sacó su teléfono. No llamó a seguridad, marcó el número personal de su médico, un hombre acostumbrado a sus demandas ejecutivas. Pero la voz que salió de sus labios no fue la de la reina de hielo. Fue un susurro quebrado, una orden que sonaba más a súplica. «Ven ahora, hay una emergencia». Mientras esperaba, una inquietud desconocida la impulsó a actuar. Entró en la cocina, un espacio que solo conocía por las órdenes que daba, y sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Luego fue a su dormitorio, un santuario de seda y cachemira, y tomó la manta más suave y cara que poseía, una pieza de tejido tan ligero como una nube. Regresó a la puerta del cuarto de servicio y la abrió de nuevo, esta vez con una vacilación que le era completamente ajena. Elena levantó la vista, sus ojos dilatados por el miedo y la confusión, esperando el golpe final. Pero en lugar de una sentencia, vio a su jefa ofreciéndole el vaso de agua. Isabella extendió la manta de cachemira y con una torpeza inaudita la colocó sobre el cuerpo tembloroso de Lucía. No hubo palabras, solo el lenguaje silencioso de un gesto incomprensible que colgaba en el aire, un puente frágil entre dos mundos que nunca debieron tocarse. El acto final de rendición fue el más impensable de todos. Ignorando el costoso traje sastre, Isabella Montenegro, la mujer que dirigía un imperio desde alturas inalcanzables, se arrodilló en el suelo de la humilde habitación. Su mirada se fijó en el rostro de Lucía, en sus mejillas enrojecidas y sus labios secos. Lentamente, como si temiera que su toque pudiera quemar, extendió su mano y posó el dorso de sus dedos sobre la frente de la niña. El calor era un shock, una corriente eléctrica que viajó por su brazo y detonó una bomba de recuerdos en su corazón. En el ardor de esa piel infantil, sintió el fantasma de otra fiebre, el eco de otra noche de impotencia. El rostro de su propia hija, Sofía, apareció ante sus ojos con una nitidez devastadora. La reina de hielo se quebró. El hielo
no se agrietó, se pulverizó, y por primera vez en 10 años sintió el torrente helado de las lágrimas, amenazando con ahogarla. A sus 48 años, Isabela Montenegro era menos una mujer y más una leyenda corporativa forjada en la disciplina más férrea. Como CEO y fundadora de Montenegro Tech, su nombre era sinónimo de innovación y de una frialdad casi mítica en el competitivo mundo tecnológico de Latinoamérica. La apodaban la Reina de Hielo, un título que ella portaba no con orgullo, sino con la indiferencia de quien ha aceptado su propia naturaleza. Su apariencia era un reflejo de su imperio: traje sastre de corte impecable, un moño perfecto que no admitía ni un solo cabello fuera de lugar y una mirada analítica que desarmaba a sus interlocutores antes de que pronunciaran una palabra. Había construido su fortuna desde las cenizas de una vida anterior, convirtiendo el dolor en ambición y la vulnerabilidad en un arma estratégica, convencida de que el éxito era el único antídoto para el recuerdo. Ese imperio de lógica y poder tenía su epicentro en el gélido penthouse de Polanco, una fortaleza que era la manifestación física de su alma. Cada superficie de mármol blanco, cada viga de acero pulido y cada panel de cristal había sido diseñado no para acoger, sino para aislar. Las obras de arte abstracto que colgaban en las paredes no transmitían emoción alguna. Eran meras inversiones, activos fríos en un balance personal. El silencio era el verdadero habitante de aquel lugar, un silencio denso y pesado que Isabela cultivaba como un jardín exótico, pues en él no cabían las risas infantiles ni las conversaciones triviales que tanto despreciaba. Su hogar no era un refugio, sino un mausoleo de lujo, una declaración de principios donde la soledad no era una condena, sino una elección deliberada para mantener el caos del mundo exterior a una distancia segura y controlada. Pero detrás de esa fachada de control absoluto, habitaba una mujer rota, prisionera de un trauma que el tiempo no había logrado sanar. 10 años atrás, la vida le había arrebatado a su única hija Sofía en un trágico accidente del que nunca se perdonó. La culpa, como un veneno lento, había petrificado su corazón, llevándola a construir una armadura de arrogancia y desdén para protegerse de cualquier atisbo de vulnerabilidad. Se había exiliado de sus propias emociones, enterrando el amor, el duelo y la ternura bajo capas de reuniones de directorio y proyecciones financieras. Cada logro profesional, cada millón añadido a su cuenta, era simplemente una piedra más sobre la tumba de su pasado, un intento desesperado por edificar algo tan grande y sólido que el vacío que sentía por dentro dejara de hacer eco. Así, Isabela vivía en una paradoja constante y dolorosa. Era dueña de un imperio tecnológico que conectaba a millones de personas, pero ella misma era incapaz de establecer una conexión genuina. Dominaba los mercados financieros con una precisión quirúrgica, pero vivía en la más absoluta pobreza emocional. Esta contradicción era la raíz de su obsesión por el orden y la perfección. Un simple documento fuera de lugar como el que había desatado su furia esa noche no era una simple negligencia, era una fisura en el dique que contenía una década de dolor reprimido. Su furia no era contra su empleada, sino contra el caos, contra la imperfección de una vida que una vez le había arrebatado lo único que no podía reemplazar, y ahora, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a un caos mucho mayor, el del amor incondicional. La puerta del cuarto de servicio se abrió para revelar un universo completamente ajeno al resto del penthouse. No había mármol ni acero, solo paredes desnudas, una cama modesta cubierta con una colcha tejida a mano y una pequeña mesa de madera sobre la cual descansaba una lámpara de luz amarilla y cálida. Era un resplandor humilde que luchaba contra las sombras, dibujando un círculo de intimidad en el suelo. Este pequeño rincón era un santuario de humanidad, en medio de la opulencia estéril, un lugar donde los objetos no eran de diseño, sino de necesidad y afecto. Un par de zapatos gastados junto a la puerta, un libro de cuentos con las esquinas dobladas y un pequeño osito de peluche al que le faltaba un ojo. El aire aquí no olía a los caros difusores de aroma de Isabela, sino a una mezcla de jabón barato
de la limpia y la inconfundible fragancia de la preocupación materna, un aroma que Isabela no había percibido en más de una década, un olor que golpeó su memoria con la fuerza de un fantasma olvidado. En el centro de ese círculo de luz, arrodillada sobre la alfombra delgada, estaba Elena. Su uniforme, aunque limpio, parecía ajeno a su postura, que no era la de una empleada, sino la de una leona protegiendo a su cría. Su rostro, habitualmente sereno y eficiente, estaba descompuesto por una angustia silenciosa y profunda. Las lágrimas no corrían por sus mejillas, parecían evaporarse por el calor de su desesperación. Entre sus brazos, acurrucada contra su pecho, yacía la pequeña Lucía, un frágil bulto envuelto en una manta. Su cuerpo de 6 años temblaba violentamente, y su respiración era un silbido entrecortado que rasgaba el silencio. Elena le susurraba al oído palabras rotas, una letanía de amor y disculpa que no estaba destinada a los oídos de su jefa. «Perdóname, mi amor, perdóname por no poder darte más». Un lamento íntimo, el ruego de una madre que sentía que su amor no era suficiente para proteger a su hija del dolor del mundo. Isabela se quedó paralizada en el umbral, una estatua de furia, congelada. Las palabras afiladas que había preparado, «está despedida», se desintegraron en su garganta antes de poder nacer. Su mente, entrenada para procesar datos y estrategias, no pudo catalogar la escena que tenía delante. No era un acto de insubordinación, era un acto de amor puro y desgarrador. Y entonces lo vio. La pequeña mano de Lucía, ardiendo de fiebre, se alzó débilmente y acarició la mejilla húmeda de su madre. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Isabela fue como un relámpago que iluminó las ruinas de su propio corazón. En esa caricia no vio a la hija de su empleada, sino un eco fantasmal de otra mano, de otra niña. En otro tiempo, la armadura de hielo que había construido con tanto esmero durante 10 años se fracturó con un crujido silencioso, y por la grieta se asomó un dolor tan agudo que casi la hizo caer de rodillas. El mundo exterior se desvaneció. El estruendo de la tormenta contra los ventanales se convirtió en un murmullo lejano, reemplazado por los sonidos ensordecedores de la pequeña habitación, la respiración febril de Lucía, los sollozos contenidos de Elena y el violento martilleo del corazón de Isabela contra sus costillas. Por un instante dejó de ser la reina de hielo. Era simplemente una mujer, una espectadora indefensa ante el sagrado y terrible espectáculo del amor de una madre. Su mirada, que minutos antes escrutaba en busca de fallas, ahora solo observaba, perdida en una mezcla de shock, memoria y una naciente empatía que le resultaba tan extraña como dolorosa. Ya no estaba en la puerta de un cuarto de servicio para ejercer su poder. Estaba en el umbral de su propia humanidad, un territorio que había abandonado hacía mucho tiempo y al que ahora estaba siendo arrastrada de vuelta por la fiebre de una niña desconocida que amenazaba con derretir su reino de hielo para siempre. El tiempo se detuvo en el umbral. Para Isabela, el universo entero se contrajo hasta caber en el pequeño círculo de luz amarilla en el suelo. Cada detalle se grabó en su mente con una claridad dolorosa. El patrón desgastado de la alfombra, el temblor de los hombros de Elena, el brillo febril en la piel de la pequeña Lucía. Su cerebro, una máquina afinada para optimizar ganancias y aniquilar competidores, se encontró de pronto sin un protocolo para procesar la escena. El despido, la razón de su furia, se convirtió en una mota de polvo insignificante frente a la montaña de desesperación que tenía delante. La imagen de esa madre, protegiendo a su hija, no era solo una escena de pobreza, era un eco, un fantasma que había golpeado las paredes de su mausoleo personal, despertando un dolor que ella había jurado mantener dormido. La injusticia que percibía ya no era la de un documento fuera de lugar, sino la de un mundo donde el amor de una madre era su único y frágil escudo, un escudo que ella misma había perdido hacía una eternidad. En un movimiento casi robótico, Isabela dio un paso atrás, cerrando la puerta del cuarto de servicio con una suavidad que contradecía la tormenta que se desataba en su interior. Caminó a través de la vasta sala de estar, sus tacones ahora un sonido hueco y perdido en la inmensidad del mármol. El penthouse,
su fortaleza de control, de repente se sentía como una jaula de cristal, fría y vacía, una vitrina exhibiendo una vida sin alma. Se detuvo frente al ventanal, observando las luces de la Ciudad de México borrosas por la lluvia, y sintió una soledad tan profunda que casi la ahogaba. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias ni el costo, sacó su teléfono. No llamó a seguridad. Marcó el número personal de su médico, un hombre acostumbrado a sus demandas ejecutivas. Pero la voz que salió de sus labios no fue la de la reina de hielo. Fue un susurro quebrado, una orden que sonaba más a súplica. «Ven ahora, hay una emergencia». Mientras esperaba, una inquietud desconocida la impulsó a actuar. Entró en la cocina, un espacio que solo conocía por las órdenes que daba, y sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Luego fue a su dormitorio, un santuario de seda y cachemira, y tomó la manta más suave y cara que poseía, una pieza de tejido tan ligero como una nube. Regresó a la puerta del cuarto de servicio y la abrió de nuevo, esta vez con una vacilación que le era completamente ajena. Elena levantó la vista, sus ojos dilatados por el miedo y la confusión, esperando el golpe final. Pero en lugar de una sentencia, vio a su jefa ofreciéndole el vaso de agua. Isabela extendió la manta de cachemira y con una torpeza inaudita la colocó sobre el cuerpo tembloroso de Lucía. No hubo palabras, solo el lenguaje silencioso de un gesto incomprensible que colgaba en el aire, un puente frágil entre dos mundos que nunca debieron tocarse, un acto que desafiaba una década de frialdad autoimpuesta. El acto final de rendición fue el más impensable de todos. Ignorando el costoso traje sastre, Isabela Montenegro, la mujer que dirigía un imperio desde alturas inalcanzables, se arrodilló en el suelo de la humilde habitación. Su mirada se fijó en el rostro de Lucía, en sus mejillas enrojecidas y sus labios secos. Lentamente, como si temiera que su toque pudiera quemar, extendió su mano y posó el dorso de sus dedos sobre la frente de la niña. El calor fue un shock, una corriente eléctrica que viajó por su brazo y detonó una bomba de recuerdos en su corazón. En el ardor de esa piel infantil, sintió el fantasma de otra fiebre, el eco de otra noche de impotencia. El rostro de su propia hija, Sofía, apareció ante sus ojos con una nitidez devastadora. La reina de hielo se quebró. El hielo no se agrietó, se pulverizó, y por primera vez en 10 años sintió el torrente helado de las lágrimas amenazando con ahogarla, un diluvio interno que prometía arrasar con el desierto que había cultivado en su alma. Una vez que la crisis inmediata pasó y Lucía dormía plácidamente en una de las habitaciones de huéspedes, un abismo de silencio y torpeza se instaló entre las dos mujeres. La barrera que las separaba ya no era solo la puerta de un cuarto de servicio, sino un muro invisible construido con décadas de privilegios, dolor y desconfianza. Elena se movía por el penthouse con el sigilo de un fantasma, aterrorizada de tocar las superficies de mármol o de sentarse en los sofás de diseño, sintiendo que su sola presencia manchaba la perfección estéril del lugar. Por su parte, Isabela, la mujer que dominaba salas de juntas con una palabra, se encontraba completamente desarmada, incapaz de formular una frase que no sonara a una orden o a un acto de caridad condescendiente. Cada intento de acercamiento era un paso en falso, un recordatorio doloroso de los mundos opuestos que habitaban bajo el mismo techo, haciendo del lujoso apartamento una jaula de oro donde la gratitud pesaba como una condena y la compasión se sentía como una intrusión. El mayor obstáculo para Isabela no era Elena, sino el espectro de su propia hija. Cada gesto de Lucía era una daga que reabría la herida de su pasado. Cuando la niña, ya recuperada, dibujaba con crayones sobre una hoja de papel en la inmensa mesa del comedor, Isabela veía el fantasma de las pequeñas manos de Sofía. Cuando escuchaba la risa de Lucía resonando en los pasillos que por 10 años solo habían conocido el silencio, una oleada de culpa casi la ahogaba. Se sentía como una traidora, como si al cuidar de esta niña estuviera profanando la memoria sagrada de la que había perdido. Una pregunta la atormentaba en las largas noches de insomnio. ¿Estaba realmente ayudando por bondad
¿O estaba usando a esta pequeña inocente como un sustituto desesperado para aliviar una década de remordimiento? Este conflicto interno la paralizaba, creando un ciclo de acercamiento y retirada, un baile doloroso entre la necesidad de sanar y el terror de olvidar el dolor que la había definido. La transformación de Isabela no pasó desapercibida. Su cuñado y socio, Ricardo, un hombre cuya ambición era tan afilada como la arquitectura del penthouse, notó el cambio de inmediato. Durante una visita no anunciada, encontró un osito de peluche al que le faltaba un ojo abandonado sobre un sillón de piel italiana, una aberración en el santuario de orden de Isabela. Observó cómo ella, la reina de hielo, titubeaba antes de dar una orden, cómo su mirada parecía perdida en un punto lejano, desprovista de su habitual filo analítico. Ricardo no vio humanidad en esta grieta, vio una debilidad estratégica. Comenzó a sembrar la duda entre los miembros de la junta directiva, hablando en susurros sobre el comportamiento errático de Isabela, sugiriendo que la presión finalmente la había quebrado. Su desconfianza no era personal, sino depredadora. Percibía la sangre en el agua y comenzó a circular, esperando el momento perfecto para atacar y reclamar el imperio que creía merecer. Para Elena, la bondad de Isabela era tan aterradora como su furia inicial. La gratitud se había convertido en una deuda impagable que la asfixiaba. Vivir en ese palacio de cristal, viendo a su hija usar ropa que costaba más de lo que ella ganaba en un año, la llenaba de una profunda vergüenza. No podía entender el motivo detrás de la generosidad de su jefa y vivía con el miedo constante de que todo fuera un capricho pasajero. Temía el día en que la verdadera reina de hielo despertara de este extraño sueño de compasión y las arrojara de vuelta a la calle, dejándolas más rotas que antes. Esta desconfianza no nacía de la malicia, sino de una vida de precariedad que le había enseñado que los milagros no existían para gente como ella. Se sentía como una impostora en un cuento de hadas, una pieza fuera de lugar en un rompecabezas de lujo, y cada día que pasaba, la idea de huir para recuperar su propia y humilde realidad se hacía más fuerte. El punto de quiebre llegó una mañana gris, cuando el sonido de la risa de Lucía, persiguiendo una mariposa en la terraza, llegó hasta el despacho de Isabela. En su pantalla parpadeaban notificaciones de una reunión de emergencia con la junta directiva, convocada por Ricardo. La vieja Isabela habría respondido con la velocidad de un depredador, aniquilando cualquier amenaza a su trono. Pero la mujer que escuchaba esa risa infantil hizo algo impensable. Silenció el teléfono. Con una determinación que no sentía desde que fundó su empresa, se levantó, ignorando las llamadas insistentes y los correos marcados como urgentes. Caminó hacia la terraza no como una CEO, sino simplemente como una mujer atraída por el sonido de la vida. Por primera vez en una década, tomó una decisión que no estaba basada en la lógica del poder o el beneficio económico, sino en un impulso irracional y profundo de proteger esa pequeña llama de felicidad que había comenzado a calentar los rincones helados de su hogar y de su alma. La transformación de Isabela se materializó en acciones concretas que comenzaron a desmantelar su fortaleza de hielo desde adentro. Ordenó que una de las salas de huéspedes, un espacio de diseño minimalista que rara vez se usaba, fuera completamente rediseñada. Camiones de tiendas de juguetes y muebles infantiles llegaron al exclusivo edificio, para asombro de los vecinos. Donde antes había esculturas de acero y sofás de cuero blanco, ahora aparecían paredes pintadas de colores cálidos, una pequeña biblioteca llena de cuentos de hadas y un baúl rebosante de peluches y materiales para dibujar. Isabela supervisaba cada detalle con una torpeza conmovedora, pidiendo consejo a Carmen, la cocinera, sobre qué tipo de sábanas le gustarían a una niña de 6 años. No estaba simplemente comprando objetos, estaba construyendo un nido, un santuario. Estaba, ladrillo a ladrillo, reemplazando los monumentos a su dolor con cimientos para una nueva y frágil esperanza. Una noche, impulsada por una valentía que no sabía que poseía, Isabela se dirigió a la única puerta del penthouse que había permanecido sellada durante 10 años. La habitación de Sofía. El aire dentro estaba estancado, un museo de polvo y recuerdos congelados en el tiempo. Con manos temblorosas,
Abrió las cortinas, permitiendo que la luz de la luna iluminara los juguetes perfectamente ordenados y los libros en el estante. Se sentó en el borde de la pequeña cama y tomó un oso de peluche, idéntico al de Lucía. Pero en lugar del torrente de culpa que esperaba, sintió una extraña paz. Comprendió que mantener esa habitación como una tumba no honraba la memoria de su hija. La aprisionaba. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de remordimiento, sino de liberación. Al salir, dejó la puerta abierta. No estaba reemplazando a Sofía. Estaba permitiendo que el amor que sentía por ella, un amor que la había asfixiado, finalmente encontrara una manera de respirar de nuevo al ayudar a otra niña. El paso más difícil fue derribar el muro invisible que la separaba de Elena. La encontró una noche en la cocina, fregando el suelo de mármol con una devoción casi febril, todavía atrapada en su papel de empleada. Isabela, en lugar de darle una orden, se sirvió 2 tazas de té y se sentó en la modesta mesa de la cocina, el único lugar de la casa que no intimidaba. Invitó a Elena a sentarse con ella. Al principio, la conversación fue torpe, llena de silencios incómodos, pero Isabela no habló de dinero ni de gratitud. Le preguntó a Elena sobre su pueblo, sobre el padre de Lucía, sobre sus sueños antes de que la vida se los arrebatara. Por primera vez, no era la jefa hablando con su empleada, sino una mujer hablando con otra. En ese acto de compartir una simple taza de té en medio de la noche, Isabela no solo le ofreció a Elena un lugar en su mesa, sino que le demostró que la veía, que reconocía su humanidad más allá del uniforme. La creciente calidez en el penthouse era palpable, una primavera emocional que derretía una década de invierno. Una tarde, mientras Isabela buscaba en un viejo armario un espacio para guardar los nuevos juguetes de Lucía, sus dedos tropezaron con una caja de cartón cubierta de polvo. Era un archivo muerto, una reliquia de la época más oscura de su vida, justo después de la muerte de Sofía. Normalmente, habría ordenado que la incineraran sin mirarla, pero una extraña curiosidad, quizás un nuevo coraje nacido de su reciente transformación, la impulsó a abrirla. Dentro, entre informes financieros y planes de expansión, encontró una carpeta gruesa con la etiqueta Terminaciones, 2014. Con un suspiro, comenzó a hojear los nombres de los empleados que había despedido durante su reinado de dolor y furia. Eran rostros anónimos, daños colaterales de su guerra contra el mundo. Pero entonces, un apellido en particular saltó de la página, un nombre que había escuchado de los labios de Elena en una de sus conversaciones nocturnas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición helada que amenazaba con destruir la paz que tanto le había costado construir. Con manos temblorosas, abrió el expediente. El nombre era Javier Ríos, el difunto esposo de Elena. La causa del despido: negligencia grave y fracaso en el cumplimiento de objetivos. Isabela recordaba vagamente el caso. Un ingeniero prometedor a cargo de un proyecto de software que había fracasado estrepitosamente, costándole a la empresa millones. Pero al leer los anexos, la verdad comenzó a emerger, una versión de la historia que nunca había llegado a su escritorio. Javier no había sido negligente, había sido un profeta ignorado. Correos electrónicos desesperados demostraban que había advertido repetidamente a sus superiores sobre una falla crítica en el sistema, pero bajo la inmensa presión de Isabela por cumplir con plazos imposibles, sus advertencias fueron silenciadas. Lo usaron como chivo expiatorio para aplacar la ira de la reina de hielo. La foto de archivo de Javier la golpeó como un puñetazo. Un hombre joven y sonriente, lleno de esperanza. El mismo hombre cuya ausencia había dejado a Elena y Lucía a la deriva. La revelación se convirtió en una espiral de horror cuando Isabela conectó las fechas. El despido de Javier ocurrió apenas 3 semanas después del accidente que le arrebató a Sofía. En su ceguera de dolor, se había convertido en una tirana insensible, exigiendo sacrificios humanos en el altar de la eficiencia. Recordó las palabras de Elena. Mi Javier perdió su trabajo y, poco después, perdió las ganas de vivir. Se enfermó de tristeza. La enfermedad de Javier no había sido una casualidad. Había sido una consecuencia directa de la crueldad de Isabela.
Ella no solo le había quitado su carrera, lo había sentenciado a muerte. La mujer que ahora acogía en su casa, la niña a la que le leía cuentos por la noche, eran las víctimas directas de su propio pasado monstruoso. El penthouse, que había comenzado a sentirse como un hogar, de repente se transformó en la escena de un crimen, y ella era la verdugo que ahora jugaba a ser la salvadora. La ironía era tan cruel y afilada que le robó el aliento. Isabela se desplomó en el suelo de mármol, los documentos esparcidos a su alrededor como las piezas rotas de su redención. Cada risa de Lucía que había celebrado, cada gesto de gratitud de Elena que había atesorado, ahora se sentía manchado, una farsa grotesca. Su bondad no era un acto puro de compasión, era una deuda kármica que estaba pagando sin saberlo. Se enfrentó a un dilema que amenazaba con destrozarla. ¿Cómo podía seguir mirando a Elena a los ojos, sabiendo que era la arquitecta de su miseria? Confesar la verdad significaría destruir el frágil santuario que habían construido juntas, arriesgándose a un odio justificado que la devolvería a su soledad. Callar, por otro lado, sería construir su nueva vida sobre una tumba de mentiras, convirtiendo su acto de amor en el engaño más egoísta de todos. El silencio en el penthouse volvió a ser ensordecedor, pero esta vez no era el silencio del vacío, sino el de una culpa tan profunda que amenazaba con ahogarla para siempre. La sala de juntas, un santuario de caoba oscura y acero pulido, se convirtió en una arena de juicio. Ricardo, con la confianza de un depredador que acorrala a su presa, proyectó la imagen en la pantalla gigante. Allí estaba Isabela, la reina de hielo, arrodillada en el suelo de mármol, abrazando a la pequeña Lucía. La foto, tomada subrepticiamente, era un arma devastadora en ese contexto. Inestabilidad emocional, pronunció Ricardo, su voz cortando el aire acondicionado. Comportamiento errático. Ha perdido el juicio, la frialdad que construyó este imperio. Su enfoque ya no está en los accionistas, sino en esto. Los rostros de los miembros de la Junta, hombres y mujeres endurecidos por décadas de batallas corporativas, se volvieron hacia Isabela, una mezcla de curiosidad mórbida y confirmación. Esperaban una negación furiosa, una contraofensiva legal. Esperaban a la reina defendiendo su trono con uñas y dientes. Pero la mujer que se puso de pie no era la reina que ellos conocían. Era una extraña. Isabela se levantó con una lentitud deliberada, sus movimientos desprovistos de la agresividad habitual. No miró a Ricardo ni a los rostros expectantes a su alrededor. Sus ojos se clavaron en la imagen proyectada, en la calidez de ese abrazo robado. Con una calma que desarmó a toda la sala, caminó hacia la cabecera de la mesa. De su bolsillo no sacó un teléfono con pruebas o un documento legal, sino un trozo de papel arrugado. Con una delicadeza inaudita, lo alisó sobre la superficie de caoba pulida. Era el dibujo de Lucía, una figura grande tomada de la mano de dos pequeñas, bajo un sol sonriente hecho con crayones. El contraste entre esa inocente obra de arte y los gráficos financieros en las paredes era tan profundo que el silencio se volvió pesado, casi tangible. La reina de hielo había llevado un pedazo de su corazón a la guarida del lobo, y todos contuvieron la respiración, sin saber si estaba a punto de ser devorada o de domar a la bestia. Ricardo tiene razón, dijo, y su voz, por primera vez en esa sala, no resonó con poder, sino con una vulnerabilidad que heló la sangre más que cualquier orden. Ese día perdí mi juicio, el juicio que me convirtió en una máquina. Empecé a recuperar mi humanidad. Miró a cada miembro de la Junta, sus ojos ahora brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. Hace 10 años, esta empresa se construyó sobre una tumba, la tumba de mi hija, Sofía. Me perdí a mí misma en su pérdida y juré no volver a sentir nada. Cada adquisición, cada millón, era una piedra más sobre esa tumba. Las máscaras corporativas comenzaron a resquebrajarse. Esta niña, continuó, señalando la foto, no me debilitó. Me recordó cómo respirar. Me salvó. La confesión, cruda y brutalmente honesta, colgó en el aire, un acto de redención pública que era a la vez su mayor debilidad y su victoria definitiva. Con esa verdad expuesta, el resto pareció una formalidad. Con una serenidad triste, Isabela,
Deslizó una carpeta sobre la mesa, detallando el fraude de Ricardo. No lo hizo con venganza, sino con el cansancio de quien limpia un desorden final. Pero eso ya no importa, concluyó, su voz recuperando una nueva clase de fuerza. Porque a partir de hoy, renuncio a mi puesto como CEO. Un jadeo colectivo recorrió la sala. He pasado una década construyendo un imperio de números y acero. Ahora voy a construir un hogar. Dejó el dibujo de Lucía sobre la mesa, un manifiesto silencioso de su nueva misión. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No estaba abdicando a su trono, estaba liberándose de su jaula. Dejó atrás un imperio de hielo, caminando hacia la calidez incierta de una vida que, por fin, valía la pena vivir. Al salir de la sala de juntas, Isabela no sintió el vacío de la pérdida, sino la ligereza de la liberación. Su primera y única misión fue encontrar a Elena y Lucía, usando sus recursos personales, no como una magnate ejerciendo poder, sino como una padre buscando a su familia. Inició una búsqueda discreta y desesperada. La angustia de no saber de ellas era un dolor agudo y real, muy diferente a la anestesia emocional en la que había vivido por una década. Finalmente, las encontró en una modesta vivienda en Iztapalapa, donde Elena trabajaba largas horas en una lavandería para apenas sobrevivir. Cuando Isabela llegó, no lo hizo en su limusina blindada, sino en un auto sencillo, sola. Al verla, Elena retrocedió, su rostro una mezcla de miedo y vergüenza, convencida de que era la causa de la ruina de su benefactora. Pero Isabela no llevaba un aire de reproche, sino de súplica, y en sus ojos, Elena vio el reflejo de su propia desesperación, un puente de humanidad que unía sus dos mundos rotos. El reencuentro no fue en el penthouse de mármol, sino en la pequeña cocina de la casa de Elena, con el olor a cloro y jabón en el aire. Allí, Isabela confesó la verdad más dolorosa de todas. Con la voz quebrada, le contó la historia de Javier Ríos, de cómo su propio dolor la había convertido en una tirana insensible, responsable indirecta de la tragedia que había destrozado la vida de Elena. No pidió ser entendida, solo pidió perdón, ofreciendo su alma desnuda como penitencia. Las lágrimas de Elena, al principio de incredulidad y rabia, se transformaron en un llanto de comprensión compartida. Fue Lucía quien selló el pacto. Al ver llorar a las dos mujeres, corrió y las abrazó a ambas, sus pequeños brazos uniendo los fragmentos de sus corazones. En ese abrazo trinitario, la culpa se disolvió y fue reemplazada por el cimiento de una nueva familia, una construida no sobre la conveniencia o la sangre, sino sobre la verdad, el perdón y un amor incondicional que había nacido en la fiebre de una noche de tormenta. La justicia, para Isabela, no consistió en ver a Ricardo caer, aunque él fue destituido y enfrentó consecuencias legales por sus fraudes. La verdadera justicia fue la reparación. Con una parte significativa de su fortuna, creó la Fundación Sofía y Javier, una organización dedicada a apoyar a madres solteras y a familias afectadas por la injusticia corporativa, convirtiendo su dolor y su culpa en un legado de esperanza. El penthouse de Polanco dejó de ser un mausoleo de hielo. Las paredes se llenaron de los dibujos de Lucía, los pasillos de su risa y la cocina del aroma de la comida casera preparada por Elena e incluso, torpemente, por la misma Isabela. Vendió las obras de arte abstracto y las reemplazó con fotografías de sus nuevos momentos juntas. Un día de campo en el desierto de los leones, una visita al zoológico, la celebración de un cumpleaños. El silencio fue finalmente desterrado, reemplazado por la caótica y hermosa sinfonía de un hogar. La recompensa de Isabela no fue material, sino espiritual. Su riqueza ya no se medía en acciones o balances financieros, sino en la calidez de la mano de Lucía en la suya mientras caminaban por el parque, o en las conversaciones nocturnas con Elena, donde compartían sueños y miedos como hermanas. Una tarde, mientras veían el atardecer desde la terraza, que antes era un símbolo de su aislamiento, Lucía se acurrucó en su regazo y le susurró: «Te quiero, mamá Isa». Esas 3 palabras fueron más valiosas que todo el imperio que había construido y abandonado. Isabela miró a Elena, quien le sonrió con una complicidad llena de gratitud,
y comprendió que su verdadero éxito no había sido construir una empresa multimillonaria, sino reconstruir su propia alma. Había perdido un reino de poder y soledad para ganar un pequeño, pero infinito, universo de amor. La reina de hielo había muerto, y en su lugar, una mujer, una madre, finalmente había aprendido a vivir. 12 años después, el mármol frío del penthouse había sido reemplazado por la calidez de los ladrillos de un nuevo refugio de la Fundación Sofía y Javier. En la inauguración, bajo un cielo teñido por el atardecer, una Isabella de 60 años, cuya mirada ya no era un arma sino un bálsamo, observaba con orgullo a Lucía. A sus 18 años, convertida en una brillante estudiante de arquitectura, Lucía había diseñado aquel edificio como su primer gran proyecto, un santuario de esperanza. En su discurso, su voz resonó clara y fuerte al agradecer a sus dos madres, Elena e Isabella, quienes la observaban tomadas de la mano entre la multitud. Al finalizar el evento, una joven empleada del catering se acercó a Isabella con el rostro lleno de angustia para confesarle que no tenía con quién dejar a su hijo enfermo. Isabella la miró, no con la furia de antaño, sino con la profunda empatía que la había salvado, y poniendo una mano sobre su hombro, le dijo con una sonrisa serena: «No te preocupes, aquí siempre hay espacio para uno más». El ciclo de bondad, nacido de una noche de tormenta, continuaba su expansión, infinito e imparable. Si crees que los milagros ocurren en los momentos más inesperados y que un solo acto de compasión puede cambiar un destino, suscríbete a este canal ahora mismo. Escribe amén en los comentarios para recibir esta bendición en tu vida y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta increíble historia que te devolverá la fe en la humanidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjanos un like para que el mensaje llegue a más personas. ¿Crees que el perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez un pequeño gesto de bondad cambió tu vida para siempre. Suscríbete para recibir más relatos que alimentan el alma y nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor. Comenta: la familia es donde el corazón encuentra su hogar.